La cuestión ambiental y Río Tercero sin duda que es un tema que debe estar permanentemente en la agenda y que debe ocuparnos. Y en ese contexto hay una comisión, un grupo de personas que trabajan desde hace un par de años específicamente en la cuestión que tiene que ver con el arbolado urbano. La Comisión de Arbolado Urbano que va proponiendo diferentes instancias, experiencias o iniciativas para conservar todo lo que tenga que ver especialmente con la reserva, con el arbolado, con la vegetación, con el cuidado del medio ambiente. Estamos con dos integrantes de esta comisión, Gabriela Brouwer de Koning, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pedro. Y Hernán Fuensalida. Hernán, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Pedro. Gracias a los dos por venir. En pocas palabras, ¿qué es la Comisión de Arbolado Urbano? ¿Cómo la podríamos definir y cuál es su función? Bien, pero la Comisión de Arbolado Urbano es una comisión que está reglamentada en una ordenanza a partir del año 2008 y en la cual pueden participar diferentes vecinos, ya sean profesionales, idóneos o con ganas, que les guste el tema, con el fin de trabajar para mejorar todo lo que es la forestación de la ciudad y colaborar en el cuidado del medio ambiente. Básicamente está pensada para la forestación, pero la forestación en sí también involucra otros temas, entonces por eso es que es más amplio y empezamos a tocar diferentes aristas ambientales de la ciudad. Básicamente cuando se creó fue para el tema forestación y por eso están hoy vinculados también a todo lo que es la reserva del río, y en donde bueno, se logró que sea un área protegida porque es un área, la verdad que ambientalmente muy importante en la ciudad y que es relevante digamos, mantenerla, que no se altere y al contrario, que se mejore día a día y que logremos en sí que sea un paseo educativo, turístico, ¿por qué no? Que sea visitado por diferentes localidades, pero a la vez también que sea nuestro pulmón o nuestra área, digamos, de conservación de la fauna y flora autóctona. Hernán, la comisión es un espacio entonces abierto para todas las personas que quieren participar. Por ahí alguien puede pensar que uno tiene que ser específicamente del área o vinculado específicamente a la cuestión del arbolado. ¿Es un espacio abierto? Absolutamente, es un espacio abierto. Como dijo Gabriela, no necesariamente tienen que ser personas idóneas en el tema del arbolado, de las especies o especialistas en botánica. No, nada que ver, simplemente personas que tengan vocación de proteger algo tan lindo como son los árboles, ya sea en la zona urbana o en la zona del predio de este lugar puntual que es la zona protegida de la reserva ambiental. Simplemente personas que quieran acercarse a colaborar, a trabajar, que les guste la naturaleza y bueno, tienen las puertas abiertas. Ese es un espacio, toda la ciudad, digamos, hay muchos frentes de trabajo en lo que es la parte ambiental y el tema arbolado en especial. Una cosa es el arbolado en la ciudad y otra cosa es la protección de estos pequeños montes nativos que son parte de la historia nuestra acá, ¿sí? Son, digamos, culturalmente tienen mucho peso conservar todo eso porque eran nuestros paisajes originarios. Es una reserva ambiental, un parque natural que está quedando adentro de la ciudad prácticamente a medida que el ritmo que va creciendo la ciudad. Eso en pocos años queda adentro de la ciudad. Entonces siempre la comisión, uno de los objetivos o que planteamos es, a ver, si ya lo tenemos, lo protejamos, porque de acá a unos años tener ese lugar tan bonito adentro de la ciudad sería algo que otras ciudades envidiarían. Nosotros ya lo tenemos, solamente tenemos que cuidarlo. El riesgo es la cuestión de estructura, de infraestructura, de edificios, que eso se vaya avasallando a partir de que se van poniendo diferentes edificaciones ahí. Ese es el riesgo, por eso se lo declaró como reserva, para cuidarlo. Uno de los riesgos puede ser ese. Uno nunca a futuro sabe cómo se va a extender la ciudad o qué puede pasar a nivel edilicio. Otra de las cuestiones es porque conservar un lugar de esto a veces es incompatible con otras actividades que se pueden realizar. Entonces también tenemos que preservarlo en ese sentido. Por eso también se hizo una ordenanza con el fin de tratar de que ciertas actividades vinculadas a vehículos con moto, a vehículos que pueden, digamos, destruir o pueden ir amenazando con esta reserva, también se trate de contener. O sea, son diferentes cuestiones, no solamente edilicias. Hubo una destrucción y de hecho habían propuesto una actividad para el sábado pasado que se suspendió por las cuestiones climáticas netamente. ¿Cuál es la destrucción o cuál es la alteración que se hizo de una parte de la reserva? Nosotros hemos contactado con grupos de integrantes de la comisión y también participaron de esta acción inspectores del municipio.
que sea abierto una picada, lo que se llama normalmente en el monte, o sea, un camino paralelo al camino principal del sendero que todos conocemos como el Sendero del Caracol, que hace un arco que comprende lo que sería el Puente Vado con el camino a Corralito. Bueno, en esa parte hemos encontrado una picada o un desmonte de aproximadamente 600 metros de largo, 2 o 3 metros de ancho, donde se han sacado especies de un valor incalculable ecológicamente hablando, ¿sí? No sabemos con qué fin, ni tampoco interesa mucho a nosotros particularmente quién lo hizo, solamente que se evite eso, que se impida. Y las actividades propuestas, que como vos dijiste se pospusieron por el tema del fin de semana tan frío que hizo, era precisamente ir a ese lugar, hacer lo que se llama en el término de agronomía propiamente dicho, una clausura o un bloqueo, ¿sí? Esto no quiere decir que se impida el ingreso a la reserva de nadie, simplemente en ese sector cerrarlo para que no sea transitado nuevamente. ¿Cuál es el problema de estos suelos que todos conocemos en la zona de Río Tercero? Son suelos arenosos principalmente, ¿sí? Frágiles en cuanto a su estructura. Sumémosle que estamos en la zona de barrancas con pendientes. Si nosotros a esos suelos los dejamos sin una cobertura vegetal, ante las primeras lluvias ese suelo es arrastrado hacia el río y entra a generar lo que se denominan cárcavas o grietas, las canaletas que le decimos comúnmente. Entonces el sentido de este bloqueo es impedir el tránsito de nuevo y que en la próxima temporada de lluvia los mismos pastos naturales hagan de cobertura y lo vuelvan a cubrir para evitar ese daño, ¿sí? El camino principal del sendero queda absolutamente habilitado para que todos pasemos por ahí. Es en esta parte donde ocurrió el daño, donde se va a intervenir con esta acción. Se supone que podría haber sido para alguna de estas actividades con bicicletas, con motos, con algún tipo de vehículo de dos ruedas que se haya hecho. La verdad que no sabemos. ¿Cómo tomaron conocimiento? Porque bueno, hay miembros de la comisión generalmente van controlando el lugar y detectaron esta situación. Entonces ahí inmediatamente se pusieron en contacto con inspectores, con el área municipal correspondiente, con el fin de evitar de que no suceda. La verdad que quizás haya poca información aún de esta cuestión. Entonces, ¿cuál es el fin? Esto de involucrar, de generar actividades, de que la población se haga parte. Esto de que cuando uno no es parte es como que no lo apropia. Entonces, que haya un sentido de pertenencia, que se empiece a ver, a vislumbrar la importancia y la belleza que tiene ese lugar y que todos de a poquito empecemos a cuidarlo. Concretamente en este sentido, de empezar a hacer participar, a que haya caminatas, a involucrarse, hacen estas actividades, pero a la vez también se están invitando a diferentes instituciones, como el caso, bueno, se está hablando con los Scouts, Lorenzo Capandegui, en el Sabio, porque ellos hasta quieren aportar trabajo, a hacer cartelería, digamos, donde se informe las plantas, las características, hacer como un paseo educativo, y también la gente de la asociación de María de Luján, en donde ellos la idea también es sumarse con toda esta actividad, que están trabajando con el rubro carpintería y demás, y hasta empiezan a surgir otras ideas, como por ejemplo hacer una autoguía, digamos, para... Bueno, es decir, todo esto empieza a generar una cierta actividad, un sentido de empezar a asociarnos, a ser parte y a cuidar este espacio que, como bien decía Hernán, culturalmente, históricamente, educativamente y para la ciudad ambientalmente es sumamente importante. Porque quizás hay que ir al origen y hacerla conocer. Muchos podemos o pueden no conocer que tenemos una reserva natural protegida y lo que implica que eso sea, ¿no es cierto? Precisamente, nosotros somos de la idea que muchas veces las cosas ocurren por desconocimiento, no necesariamente por maldad, ¿sí? A ver, con este proyecto que Gabriel te estaba mencionando recién, lo que se pretende es que al menos haya cartelería básica indicando que eso es una reserva. Entonces las personas que tienen un objetivo diferente van a saber que ahí no lo pueden realizar, ¿sí? Sin entrar en detalles. Más allá de que al ser un espacio público nadie puede atribuirse el derecho de destruirlo, porque consideramos que el arbolado es un patrimonio como puede ser el mobiliario urbano, digamos, tiene un valor económico y ecológico. En este caso puntual, sobre todo es educativo. La idea es que la prioridad en ese espacio la tengan los colegios que van a aprender a estudiar de especies, las familias que salen a caminar y a pasar una buena tarde
sintonía con la naturaleza. Es un lugar precioso, donde no solamente los árboles son los que tienen un valor, porque hasta hay fauna propia, y pensemos que el paisaje de la provincia o de todo el país en general va cambiando, ¿sí? Con la tecnología, con la agricultura, y quedan pequeños relictos, o sea, pequeñas porciones de nuestro paisaje originario, donde se refugia la fauna original, que lamentablemente está siendo cada vez más encerrada en pequeños lugares, pequeños bolsones, y este es un lugar precioso, muy chiquitito, que digamos está al alcance nuestro para cuidarlo, porque es pequeño. Entonces el valor de proteger ese lugar es muy bueno, muy alto. ¿Qué pasa con el arbolado urbano especialmente? Hace un tiempo salió una cifra de 20.000, 25.000, 30.000 árboles que le estarían haciendo falta a Río Tercero. ¿Cuál es la estimación y el trabajo que están haciendo ustedes? Bien, hubo un censo que se realizó en el año 2008, cuando se generó toda esta ordenanza del arbolado, que efectivamente mencionaba que faltaban una gran cantidad de árboles, miles, digamos, en la ciudad, cerca de 10.000. Hoy actualmente no hay un censo, pero se estima que a raíz de la forma que uno extrae y uno incorpora, supongamos que es la misma cantidad. Para también ponernos el esfuerzo y el objetivo de seguir forestando, una cuestión así. Bueno, a raíz de toda esta situación es que la comisión se puso a trabajar codo a codo con el área de ambiente para que, con este fin, de realmente trabajar en una política de forestación de la ciudad. Hernán puede dar con más detenimiento algunas cuestiones más específicas del tema, pero sí sabemos que hay muchos árboles ya que han cumplido su ciclo, por ejemplo, entonces es importante que se renueven. Otro que hay que cuidarlos. Un árbol tarda años en tener un tamaño y una impronta relevante como para oxigenar y cumplir todas las funciones mejor acabadamente. Entonces es importante ir cuidándolo, no es algo que se da de un día para el otro. Por lo tanto, estamos en eso, en tratar de forestar las vías de acceso, en tratar de hacer diferentes cortinas forestales. Sabemos que Río Tercero históricamente los vientos son muy importantes en la zona, entonces haciendo cortinas forestales también como que nos cuidamos. Nosotros decimos muchas veces la única función que a veces se le conoce al árbol es el tema de brindar el oxígeno, pero en realidad cumple un montón de otras funciones. Y que con Hernán vamos a las escuelas y tratamos de hablar con los chicos, de concientizar, y decimos que el árbol, otra de las principales funciones es que hasta baja la temperatura, por ejemplo, en los días de mucho calor. Entonces, ¿qué hace? Hace que las ciudades tengan que usar menos energía, uno gasta menos dinero, o sea, como que hay pequeñas funciones que también influyen en otras más en beneficio de la población. Hace que el lugar sea, digamos, más atractivo visualmente, que uno se sienta más cálido. Siempre le decimos y mostramos fotos, por ejemplo, los chicos, ¿dónde les gustaría más vivir? ¿En una ciudad sin árboles? ¿O en una ciudad que siempre se habla de Mendoza? ¿O siempre se habla de las sierras? Digamos, ¿por qué nos gusta eso? Por el lugar, por los árboles, por el ambiente que hay. Entonces, sí, nosotros lo podemos tener. El tema es trabajarlo y concientizarnos en el cuidado. Otra de las cuestiones, por ejemplo, que estamos muy preocupados es la poda. O sea, hay podas que no se hacen como corresponde, entonces se afecta al árbol de una manera muy importante. En fin, hay que ir trabajando de a poquito en muchas aristas. Hernán, ¿somos una ciudad consciente de este rol del árbol? Yo te diría que quizás son más conscientes los chicos de los colegios, digamos, los niveles iniciales, que las personas mayores, ¿sí? Hoy en día el tema ambiental en los colegios, en la parte educativa, pesa mucho, se desarrolla mucho, y ellos encuentran mucho más rápidamente el sentido de la necesidad de tener una ciudad forestada, no así las personas mayores, ¿sí? Todos los vecinos de Río Tercero tienen que empezar a amigarse con el árbol, ¿sí? Que no es un objeto que le está molestando en la vereda, no es un cartel o un poste. Una ciudad es una ciudad cuando tiene todos sus componentes, cuando tiene su infraestructura vial, sus servicios, y cuando tiene su componente arbóreo también. Una ciudad, como decía Gabriela, sin árboles no es una ciudad completa. Los chicos de los colegios a eso lo interpretan mucho más rápido, quizás, que las personas mayores. Es un tema lento de avanzar, que necesita el compromiso de todos, del vecino principalmente, porque el árbol está en el frente de la propia casa,
el vecino tiene que colaborar con el cuidado y tiene que colocar su árbol de vereda, más allá que haya una normativa que lo obligue a hacerlo. Que no lo vea por el tema de la obligación, sino por el tema de la necesidad de hacerlo y a colaborar a generar un ambiente más sano en la ciudad. ¿Cómo hace la gente para contactarse con ustedes, aquel que quiera participar, que quiera darle sugerencias, proyectos, iniciativas? Bien, hay una página en Facebook, se llama Comisión de Arbolado Urbano, que ahí bueno, pueden comunicarse y estamos en contacto. Y a su vez también hay horas y días de reuniones que se están realizando los días miércoles a las 20 horas en Yago Yago, porque no tenemos ningún espacio propio, pero bueno, ahí vamos, en la Avenida Sabio. Sí, en la Avenida Sabio. Y por supuesto, bueno, a través de cualquier integrante, también pueden llegarse al área municipal, que ahí nos contactan a nosotros. Pero bueno, básicamente tenemos esas vías de comunicación ahora medias incipientes, pero bueno, de a poquito vamos mejorando. Lo importante de todo esto, Pedro, es que se van dando pasos. De ahora, digamos, como que se van marcando hitos. Lo importante es avanzar, que sea de a poquito, pero no importa, pero avanzar. Y ocuparse del tema también. Exacto. Recuperar un poco el tiempo que se puede haber perdido en alguna otra época. Exacto. Uno de los objetivos que siempre tuvo esta comisión fue que entrara a ver un plan sustentable en el tiempo, una planificación, no simplemente proyectos temporales de poner 50 plantas y listo, sino un proyecto sustentable, planificado, significa pensar qué árboles se van a poner, en qué lugar, con qué cuidados va a contar ese árbol, no simplemente poner el árbol y listo, no volver más. Algo planificado y sostenible en el tiempo. Nosotros pensamos que si vemos de muy buen modo que el municipio haya implementado este plan de forestación que va a empezar por 2 barrios. Pero si bien nosotros apoyamos al municipio y colaboramos con ello, también presionamos en el buen sentido para que eso sea continuo en el tiempo, porque no es tan lerdo cambiarle la cara a la ciudad como quien dice. Eso en pocos años se logra, siempre y cuando eso no sea interrumpido. Muchísimas gracias a los dos, gracias por la predisposición. Cuando tengan la fecha en concreto de lo que se pospuso el sábado pasado, lo estaremos difundiendo. Éxitos en esas acciones y a disposición para lo que necesiten del programa. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias a ustedes. Gracias. Pausa y ya seguimos con el programa.